La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Primera Crónicas, capítulo 18. Saludos, estimado oyente. Quisiera que podamos meditar a la luz de este capítulo de la palabra de Dios en 2 puntos. En primer lugar, algo interesante es el énfasis del texto, señalando que es Dios quien le otorgaba las victorias a David. En el versículo 6 y versículo 13 se repite esa misma expresión, que dice: porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Vemos en este capítulo que David reconocía que las victorias alcanzadas era un favor misericordioso del Señor. En el verso 11 se señala que el oro y plata que le traían las naciones conquistadas o que se rendían ante él, David las ofrecía a Dios como reconocimiento del obrar de Dios en medio de ellas. La vida del creyente, estimado oyente, es un reconocimiento de nuestra insuficiencia, lo cual nos lleva a ver que debemos ser dependientes del Señor. Querido oyente, como creyentes, día a día nos encontramos en una lucha espiritual. Y como señala el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, esta lucha no es posible llevarla a cabo con nuestros propios medios y fuerzas. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta lucha debe llevarse en dependencia del Espíritu de Dios. En ese contexto, Pablo indica que solo a través de los medios provistos por el Señor es que el creyente puede permanecer firme contra las acechanzas del enemigo. ¿Estás luchando contra algún pecado? ¿Estás atravesando tribulación, angustia, dolor, situaciones que hacen tambalear tu vida espiritual? Recuerda que solo en el Señor hay victoria. Las caídas empiezan cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor, cuando dejamos de depender de los medios que Él ha provisto para nuestra santificación. En segundo lugar, el versículo 14 presenta a David como un rey que actuó y juzgó al pueblo en justicia. Estimado oyente, claramente esto nos debe llevar a considerar a Cristo. Evidentemente, David no hizo esta labor perfectamente. Cuando David pecó con Betsabé, estuvo dispuesto a impartir juicio severo con el pecado de otro, pero no así con su propio pecado. Y aunque David juzgó con cierta justicia, solo Cristo, el Rey prometido, traería justicia perfecta y Él mismo vivió una vida perfecta. Y esto aún tiene un elemento por cumplir en la segunda venida de Cristo, que el Hijo del Hombre fue investido con toda potestad para juzgar a todas las naciones. Si tú no has creído en Cristo, esto debe ser una advertencia severa. Cristo no dará por inocente al culpable. El Señor juzgará con tal justicia que todo aquel enemigo del Señor no podrá evadir el juicio del Todopoderoso. Pero el Señor misericordiosamente promete salvación y perdón de pecados para todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, pues somos revestidos de la justicia perfecta del Señor Jesús, el cual es el único camino al Padre. Por tanto, hoy es el día de salvación. Mira a Cristo y cree en aquel que murió y resucitó para remisión de nuestros pecados. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.